Un gusto, estimados compañeros. En este caso vamos a hablar de la sección 9, estados financieros consolidados y separados. El alcance de esta norma nos va a definir la circunstancia en que la entidad aplicará esta norma para presentar un estado financiero consolidado y bien para su preparación. También incluimos una guía de estados financieros separados y consolidados. Como una controladora tiene la obligación pública de rendir cuentas. ¿Cuáles son los requerimientos para presentar estados financieros consolidados? Primero, la controladora debe ejercer control, poder y poder influir entre los rendimientos económicos de sus subsidiarias. Otra parte importante es que por lo menos tiene que tener más de la mitad de la participación. Una entidad va a presentar estados financieros consolidados, en los que consolide las inversiones en sus subsidiarias. Y también no se van a presentar estados financieros consolidados si la controladora es ella misma, o sea que si es ella misma su accionista y elabora estados financieros con propósitos según NIF plenas. Entidades de cometido específico. Estas entidades pues realmente tienen dirigidas a una sola actividad. Sin embargo, para que estas puedan ser controladas por la controladora, tiene que tener el control sobre las actividades dirigidas, el control sobre poderes de decisión, tiene que tener la mayoría de derechos sobre los beneficios económicos y poseer la mayoría de riesgos de dicha sociedad. Ahora vamos a hablar de los procedimientos de consolidación. Dentro de ellos dice que vamos a combinar los estados financieros de controladora y subsidiaria, lo que es importe, activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos. Vamos a eliminar la inversión de libros de la controladora en la subsidiaria. ¿Qué quiere decir esto? Que el patrimonio va a ser uno solo. Se medirán las participaciones no controladas en los resultados de las subsidiarias. Cuando hablamos de transacciones y saldos intragrupos, dice que vamos a eliminar dichas transacciones. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, si la empresa A tiene una cuenta por cobrar a la empresa B, sin embargo esta empresa B tiene una cuenta por cobrar a esa empresa A, estos saldos se van eliminando, o sea que vamos a eliminar ingresos, costos, dividendos y algún activo o pasivo que sea referente a transacciones entre el mismo grupo. Licenciado, compañeros, para continuar con la exposición de la sección 9, hablaremos sobre lo que es fecha uniforme para la presentación de información. Los estados financieros de la controladora y de sus subsidiarias que fueron utilizadas para la elaboración de los estados financieros consolidados se preparan en la misma fecha sobre la que se informa, excepto si esta situación fuera impracticable. También hablaremos sobre las políticas contables uniformes. En este caso, pues las políticas contables uniformes, así como la fecha que también es uniforme en la presentación de los estados financieros consolidados se deben preparar utilizando las políticas contables uniformes. Esto se debe a transacciones similares, a otros sucesos y a condiciones que hayan sido producidas por circunstancias parecidas o similares. Si un miembro del grupo utiliza políticas contables diferentes a las adoptadas en los estados financieros consolidados, también tendrá que realizar los ajustes adecuados en sus estados financieros. Adquisición y disposición de subsidiarias. En el caso de la adquisición y disposición de subsidiarias, los ingresos y los gastos de una subsidiaria se incluirán en los estados financieros consolidados desde la fecha de su adquisición. También los ingresos y los gastos de subsidiaria se incluirán en los estados financieros consolidados hasta la fecha en que la controladora deje de controlar a la subsidiaria. Si una entidad deja de ser subsidiaria, pero el inversor continúa manteniendo una inversión en la anterior subsidiaria, esa inversión deberá contabilizarse como un activo financiero, de acuerdo como lo indica la sección 11 y 12 de instrumentos financieros y otros instrumentos financieros, siempre en NIF para pymes.
participaciones no controladas en subsidiarias. En esta situación que las participaciones no sean controladas en la subsidiaria, una entidad presentará las participaciones no controladas en el estado de situación financiera consolidado dentro del patrimonio por separado del patrimonio de los propietarios de la controladora. También una entidad revelará las participaciones no controladas en los resultados del grupo por separado del estado de resultado integral. Bueno, compañeros, licenciado, hasta aquí les acompaño yo con la exposición. Dejo a la compañera Erika que les seguirá dando la tercera parte de esta sección. Gracias. Información a revelar en los estados financieros consolidados. En los estados financieros consolidados se deberán revelar el hecho de que los estados son estados financieros consolidados, la base para concluir que existe el control cuando la controladora no posee directa o indirectamente a través de subsidiaria más de la mitad del poder de voto. Cualquier diferencia entre la fecha sobre el que se informa de los estados financieros de la controladora y sus subsidiarias utilizados para la elaboración de los estados financieros consolidados. La naturaleza y el alcance de cualquier restricción significativa. Estados financieros separados. En esto encontramos la presentación de los estados financieros separados. Esta NIF no requiere que la presentación de estados financieros separados para la entidad controladora y para las subsidiarias individuales. Los estados financieros de una entidad que no tenga una subsidiaria no son estados financieros separados, pero en una entidad que no sea una controladora, pero sí una inversora con una asociada o tenga una participación en un negocio conjunto, aquí nos indica que en la NIF sus estados financieros se realizarán de conformidad con la sección 14 o la sección 15. Elección de política contable. Aquí nos indica de que la entidad adoptará una política para contabilizar sus inversiones en subsidiarias, asociadas y entidades controladas de forma conjunta, de la siguiente manera. Esto al costo menos el deterioro de valor, al valor razonable con los cambios en el valor razonable reconocidos en resultados. Información a revelar en los estados financieros separados. Cuando una controladora, un inversor en una asociada o una participante con una participación en una entidad controlada de forma conjunta elabora estados financieros separados, esta entidad indicará que los estados son estados financieros separados y a la vez dará una breve descripción de los métodos utilizados para contabilizar las inversiones en subsidiarias, entidades controladas de forma conjunta y asociada. Estados financieros combinados. Los estados financieros combinados son un único conjunto de estados financieros de dos o más entidades controladas por un único inversor. Esta NIF no requiere que se preparen estados financieros combinados. Aquí nos indica también que si el inversor prepara estados financieros combinados y los describe conforme con las NIF para pymes, estos cumplirán con todos los requerimientos de esta NIF. Información a revelar en los estados financieros combinados. Aquí nos indica que los estados financieros combinados revelará el hecho de que los estados financieros son estados financieros combinados, la razón por la que se preparan los estados financieros combinados, la base para determinar que una entidad se incluye en los estados financieros combinados,
la base para la preparación de los estados financieros combinados, la información a revelar sobre las partes relacionadas requeridas en la sección 33. Esto ha sido todo de nuestra exposición. Gracias.